Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hijos amados de María Santísima y del Señor San José. Son bienvenidos a esta transmisión que hacemos aquí en este blog, en esta página de mi perfil de Facebook, para hablar sobre una situación que probablemente sea la que estemos viviendo en México. Es evidente que hay demasiada violencia, una violencia muy marcada, en la cual pues hace 20, 25, 30 años pues no era tan habitual en todas las ciudades. Que pues bueno, la violencia siempre ha existido desde que existe el planeta Tierra. La maldad pues es algo que desgraciadamente llega a reinar cuando una sociedad está muy centrada en las riquezas, en el poder. Y pues lo vemos en cada acto cívico de rebelión que se ejerce en un país. Pues bueno, México no es la excepción. En un sentido espiritual cristiano, pues hemos de comprender que pues si hay violencia es porque el pecado abunda. El pecado alimenta, podremos decirlo así, esto es una expresión propia. La violencia, la maldad se mantiene porque la alimentamos del pecado. Y pues bueno, quiero hablar de un acontecimiento histórico que sucedió a los 100 años del acontecimiento guadalupano. A saber, lo que hoy día es México, nuestras tierras, que anteriormente fue Nueva España, después de la evangelización y llegada de los españoles. Nuestra nación ha sido, ¿cómo les diré?, bendecida, engrandecida por el cielo, con 4 manifestaciones que tenemos, que están documentadas y que incluso se encuentran en los libros de historia, en las bibliotecas públicas. El primero de ellos, y muy sabido, el de Santa María de Guadalupe, en diciembre de 1531, que aconteció desde el 9 de diciembre hasta el 12, hasta el día 12. Ese acontecimiento que pues a muchos mexicanos nos hace entender que fue el momento en que nació nuestra nación. El acontecimiento guadalupano, que para mí muchos pueden decir fanatismo, pero no me importa. Para mí es el mes patrio, el mes de diciembre, el verdadero mes de festividad nacional, porque fue cuando se le dio identidad de linaje a estas tierras. El segundo acontecimiento fue en Ocotlán, Tlaxcala, si no me equivoco, a los 10 años de las apariciones guadalupanas. En la primavera de 1541, podríamos decir que entre abril y junio de ese año de 1541, la Virgen también se le apareció a un indígena, también llamado Juan Diego, pero Bernardino, en el bosque de Ocotes en Tlaxcala, donde la Virgen hizo brotar un manantial de aguas curativas, y pues le indicó al vidente dónde encontrar una imagen suya en un árbol. Que de hecho Ocotlán, que es vocablo náhuatl, significa lugar de ocotes. La tercera manifestación es
de la que vamos a hablar en estos momentos, que es la aparición de San Miguel Arcángel en México, la única aparición documentada aprobada por la Iglesia que hay de San Miguel fuera de Europa. Esta aconteció allá para 1631, iniciando el 25 de abril, día de San Marcos, y concluyendo finales de ese mismo año, que en reiteradas apariciones Dios permitió que San Miguel se le manifestara a un indígena también de nombre Diego, pero en este caso Diego Lázaro. Es de la que en un momento pues vamos a hablar. Lo que nos acontece, el por qué fue que se apareció San Miguel en lo que hoy lleva su nombre, San Miguel del Milagro Tlaxcala, en 1631. Y la cuarta aparición pues es aquella de la cual también me gustaría hablar, uniéndola con esta aparición de San Miguel, la de Cristo crucificado, aparecido en el pueblo también de Ocotlán, pero en Jalisco, allá para el 3 de octubre de 1847. También un acontecimiento documentado, aprobado por la Arquidiócesis de Guadalajara. Pues bueno, son 4 gracias que tenemos al pueblo mexicano. Tal vez haya infinidades de manifestaciones y revelaciones de carácter privado, que pues bueno, eso ya con el discernimiento de la iglesia, de un sacerdote, del obispo, en donde se esté manifestando esa supuesta aparición, pues ya nos indicará la veracidad de ello. Puede haber personas que digan: yo recibo mensajes de Dios, de la Virgen, y pues ya se hace un estudio de ello para corroborar si lo que se manifiesta es manifestación divina o un engaño de Satanás. Pero bueno, mientras estas 4 manifestaciones que tenemos los mexicanos en nuestras tierras, pues están documentadas, están archivadas, y pues qué gracia, ¿verdad? Qué gracia. Vamos pues a leer sobre esta manifestación de San Miguel Arcángel en el pueblo que hoy día lleva su nombre, San Miguel del Milagro en Tlaxcala. Un momento. Esta historia viene documentada, narrada en el libro que puse de portada del autor Fernando Saavedra Hinojosa, mexicano, San Miguel Arcángel, en donde nos hablan de las diversas apariciones que ha tenido San Miguel Arcángel en el mundo, las conocidas y aprobadas por la Iglesia, y sobre todo esta, la de aquí en México. San Miguel Arcángel en México. El lugar donde San Miguel Arcángel se apareció en México se encuentra ubicado en la comunidad que lleva el nombre de San Miguel del Milagro, perteneciente al municipio de Nativitas, en el estado de Tlaxcala, muy cerca de la zona arqueológica de Cacaxtla. Se cree que una de las razones por las que el arcángel San Miguel se apareció en ese lugar encuentra sus antecedentes en una fortaleza que los antiguos tlaxcaltecas construyeron en Cacaxtla para defenderse de sus enemigos, los cholultecas y los huejotzincas. Los cholultecas y los huejotzincas,
pues junto a la fortaleza, en una quebrada entre dos cerros, levantaron también un teocalli para invocar la fuerza de los demonios. En breve, la región se vio azotada por una severa infestación demoníaca que inicialmente les brindó victorias guerreras, pero a estas le siguió una multitud de males espirituales y físicos que atormentó a los habitantes de la región. El autor de este libro que relata esta aparición se basó en la obra de Francisco de Florencia, narración de la maravillosa aparición que hizo el arcángel San Miguel a Diego Lázaro en San Francisco. Tipografía del Colegio Pío de Artes y Oficios en Puebla, 1898. Volvemos a la narrativa. El arcángel San Miguel bajó hasta ese sitio, apareciéndose en 3 ocasiones a fin de terminar con la infestación diabólica, expulsando a los demonios y sanando a quienes ahí han acudido en busca del favor de Dios. La primera aparición sucedió en San Bernabé Capula, pueblo pequeño que pertenece a la jurisdicción de Santa María Nativitas. En aquel tiempo vivía Diego Lázaro de San Francisco, un indito que, según quienes lo conocieron, desde muy niño dio muestras de buena inclinación a la virtud y a la oración, humilde y manso de corazón. El 25 de abril de 1631, cuando Diego Lázaro tenía entre 16 y 17 años de edad, siendo ya un hombre casado, participó en una procesión por la festividad de San Marcos. Fue entonces que, andando en la procesión, se le apareció San Miguel Arcángel, sin que ninguno de sus compañeros viera ni oyera nada sobrenatural. Solo Diego Lázaro, a quien el santo arcángel le dirigió las siguientes palabras: «Has de saber, hijo mío, que yo soy San Miguel Arcángel. Vengo a decirte que es voluntad de Dios y mía que digas a los vecinos de este pueblo y de sus contornos que en una quebrada que hacen 2 cerros, y es aquella que está frente de este lugar, hallarán una fuente de agua milagrosa para todas las enfermedades, la que está debajo de una peña muy grande. No dudes de lo que te digo, ni dejes de hacer lo que te mando». Pero como Diego Lázaro se quedó callado sin decir nada a nadie, por temor a que no le creyesen, enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, pues en castigo por haber desobedecido al arcángel le sobrevino una mortal enfermedad muy común en aquella época, llamada cocolistri. Poco a poco Diego Lázaro fue agravándose al grado de que tuvieron que administrarle los santos óleos, pues la enfermedad lo llevó a las puertas de la muerte, ya sin ninguna esperanza de vida. Estaba Diego Lázaro en esta circunstancia, entre la medianoche del 7 y la madrugada del 8 de mayo, en la choza de sus padres, rodeado de sus deudos que le ayudaban a bien morir, cuando repentinamente en la habitación del moribundo entró un gran resplandor de luz, como de un relámpago, que atemorizó a quienes estaban ahí presentes, al punto de hacerles abandonar la choza, dejando solo a Diego Lázaro. Poco tiempo después, al regresar a su casa, sus familiares, para averiguar lo que había sucedido, encontraron a Diego Lázaro sin sentido ni movimiento, de tal manera que parecía que ya estaba muerto. En ese momento abrió los ojos y, totalmente restablecido, empezó a narrarles, con mucho entusiasmo, que se le había aparecido por segunda ocasión el arcángel San Miguel, rodeado de una gran luminosidad, devolviéndole inmediatamente la salud y llevándolo, sin saber cómo, hasta una quebrada. Dijo que el arcángel iba delante de él alumbrando el camino con tanta claridad que parecía mediodía, que a su paso las peñas se abrían y las ramas de los árboles y de las matas se desplegaban para abrirles paso, y que al llegar a la quebrada, San Miguel le dijo: «Aquí, en donde toco con esta vara», era una vara de oro rematada por una cruz que llevaba en la mano, «está aquella fuente de agua que te dije cuando ibas en la procesión. Manifiéstala luego y no sea como la otra vez,
que de no hacerlo serás gravemente castigado. Y sábete que la enfermedad que has padecido fue en pena de tu inobediencia. Acabando San Miguel de decir estas palabras, se levantó súbitamente un gran torbellino de vientos encontrados, del que salían grandes alaridos, gemidos y voces como de personas, que en tropel huían de ahí. Al ver y escuchar esto, Diego Lázaro quedó aterrorizado, y temblando de miedo y espanto. Fue entonces que San Miguel le explicó: no temas, que este es sentimiento que hacen los demonios, enemigos vuestros, porque conocen los grandes beneficios que por mi intercesión han de recibir los fieles en este sitio de nuestro Señor, porque muchos, viendo las maravillas que en él se han de obrar, se convertirán y harán penitencia de sus pecados, y todos darán gracias a Dios por sus misericordias. Y los que llegaren aquí con fe viva y dolor de sus culpas, con el agua y tierra de aquella fuente alcanzarán remedio de sus trabajos y necesidades, y confortarán con ellas a los enfermos en el artículo de la muerte. Habiendo dicho lo anterior, bajó inmediatamente del cielo una luz de mucho mayor fulgor que la que acompañaba al santo arcángel, y que bañó de claridad el lugar donde estaba la fuente. Entonces San Miguel le explicó a Diego: esta luz que has visto bajar del cielo es la virtud que Dios con su divina providencia me comunica en esta fuente, para salud y remedio de los enfermos y necesitados. Dilo así a los que te he ordenado, y para que te den crédito, tú solo podrás quitar y levantar la peña que está sobre la fuente. Habiendo dicho esto, San Miguel desapareció de su vista, y misteriosamente Diego Lázaro se encontró de pronto en su lecho de enfermo en la choza de sus padres. Su familia le creyó todo lo que le había acontecido con el santo arcángel, y se fueron con Diego al lugar señalado por San Miguel, donde se encontraba la fuente. Diego Lázaro, junto con su padre, su madre y su esposa, intentaron retirar el peñasco que cubría el pozo milagroso, pero les fue imposible removerlo, pues según testigos la peña era un bloque de tepetate que había caído de lo alto del cerro, tan grande que prácticamente era imposible que solo 2 hombres y 2 mujeres pudieran mover de un lugar a otro. Estando la familia esforzándose en vano por retirar la roca, llegó un joven de hermoso aspecto, y aplicando sus manos de una manera muy sencilla, retiró él solo la roca sin ninguna dificultad, para después desaparecer a la vista de ellos. En el lugar donde estaba la peña, Diego y su familia cavaron, y fue ahí mismo donde inmediatamente después comenzó a brotar agua clara y cristalina, que es la misma que sale del pozo que se encuentra a la entrada del santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala. Poco después se suscitó la curación milagrosa de 2 mujeres indígenas, una tullida y la otra enferma de cocolistri. Ambas recobraron la salud, gracias al agua del pozo milagroso. Sin embargo, aún y con todo lo sucedido, Diego Lázaro, por temor a la reacción principalmente del gobernador de la provincia de Tlaxcala, don Gregorio Nacianceno, tomó la decisión de no realizar las diligencias que el príncipe angélico le había encomendado, pues en aquella época, en el virreinato de la Nueva España, la situación de la fe era castigada con mucha severidad, en el caso en que lo testificado no fuera real y verdadero. Tiempo más tarde, el 13 de noviembre del mismo año, mientras Diego Lázaro participaba en la misa por la festividad de San Diego de Alcalá, un dolor irresistible y extraño lo atacó en todo su cuerpo, al grado de que tuvo que irse a su casa, pues sentía morirse. Fue entonces cuando ocurrió la tercera aparición de San Miguel en la choza de Diego Lázaro. El arcángel le dijo: ¿por qué eres cobarde y negligente en lo que ya por 2 veces te he encomendado? ¿Quieres que te castigue de otra manera por tu desobediencia? Levántate y haz diligencia en publicar lo que te he mandado. De inmediato Diego Lázaro se fue a la fuente,
llenó un cántaro con el agua milagrosa y se fue a ver al obispo de Puebla, don Gutiérrez Bernardo de Quirós, quien escuchó atento el relato de las apariciones y recordó que el Padre del Cielo ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Mateo 11:25. Y como descubrió que el joven indígena era sincero, ordenó abrir la investigación e instruyó que el agua santa se distribuyera a algunos enfermos de su casa y a los enfermos del Hospital Real del Señor San Pedro y del convento de religiosas de Santa Catalina de Siena, de la ciudad de Puebla, resultando que todos los que la bebieron sanaron de todos sus padecimientos y enfermedades. La noticia de estas curaciones cundió por Puebla, Tlaxcala y otras regiones, y de muchas partes comenzaron a llegar peregrinos a la Barranca del Milagro. A partir de la última amonestación que le hizo San Miguel, Diego Lázaro cambió de actitud, al grado que se fue a vivir a la barranca durante 3 años, dedicándose al cuidado de los enfermos que ahí llevaban. El obispo sucesor de don Gutiérrez Bernardo de Quirós, don Juan de Palafox y Mendoza, se encargó del proceso informativo eclesiástico. Él fue, además, quien ordenó y dirigió la construcción del hermoso santuario que actualmente se encuentra en esa cañada, lugar de las apariciones del príncipe angélico. El santuario y el pozo del agua milagrosa que se encuentran en la comunidad San Miguel del Milagro son signos visibles, son la confirmación de que los acontecimientos narrados verdaderamente ocurrieron. En la actualidad, muchas personas visitan el santuario de San Miguel de Arcángel, buscando sus aguas curativas y milagrosas, y ahí, en ese lugar, se han obtenido y se siguen realizando milagros y curaciones físicas y espirituales, así como muchas conversiones. Vaya, qué historia tan bonita esta de San Miguel Arcángel en su aparición en México, la cual debemos de valorar, de reconocer la mano de Dios aquí en nuestra tierra. Desde hace tiempo este pueblo, esta nación, esta patria, la han buscado ser una patria que se aleje de su verdadero señorío, de su verdadero Señor. Dios, de aquel Señor, de aquel Rey, de aquel Dios que verdaderamente comprendieron que existía por el acontecimiento guadalupano. Nosotros hemos de hacer manifiesto de esa fe, de esos llamados de Dios, de estas apariciones, manifestaciones, que a pesar de que ya tienen más de 500 o aproximadamente 500, 400, 200 años, nosotros hemos de vivirla con mucha actualidad. A lo que voy pues, esta manifestación de San Miguel Arcángel se suscitó por una infestación demoníaca que hubo en ese lugar, en ese pueblo, porque algunos líderes hicieron rituales de invocación espiritual, espiritista, para obtener poder, control, dominio. Esto pues no es diferente a lo que en los últimos 2 gobiernos presidenciales federales se han realizado. Las tomas de posesiones donde se han hecho rituales, como dicen ellos, de nuestros ancestros, pero en pocas palabras son rituales de invocaciones demoníacas. El que no lo quiera ver así, pues bueno, se le respeta, pero comprendamos que estamos en una batalla espiritual. Porque esta violencia que vivimos en México, si no es infestación, entonces ¿qué es? Es pues un apartado,
es el estar apartados del amor de Dios, de que hemos perdido el sentido de amarnos como hermanos. Nosotros pues, el pueblo de la Virgen Morena, del Tepeyac, el pueblo que San Miguel Arcángel defendió en 1631 con su aparición, hemos de defender nuestra fe, nuestro territorio, porque este es un territorio sagrado, el cual también ya vivió su bautismo de sangre, su martirio, hace 100 años, o incluso desde antes, pues todos los que han buscado ser presidentes de México desde el siglo XIX han sido la mayoría anticlericales, entre comillas, con respecto a la religión, pero viendo que la religión, la Iglesia, es un gran opositor a sus ideas. Y ya no atacan de manera militarizada públicamente, porque saben que envolviendo a la sociedad, a los ciudadanos con sus ideas anticlericales, con eso es el ataque más fuerte que pueden hacer contra el clero, contra esta institución sagrada que es la Iglesia. No tengamos miedo de recurrir a estas gracias que tenemos, gracias de llamado a la santidad. Virgen de Guadalupe, en su aparición de 1531, Nuestra Señora de Ocotlán en Tlaxcala, en 1541, San Miguel Arcángel en San Miguel del Milagro, Tlaxcala, que antiguamente pertenecía a Nativitas, en 1631, y Cristo crucificado en Ocotlán, en Jalisco, en 1843. Ahora vamos a hablar de esa aparición, la cual nos relata lo siguiente. La aparición del Cristo en Ocotlán, Jalisco. El domingo 3 de octubre de 1847, ya está próximo a otro aniversario más, antes de celebrarse una misa en el camposanto de la Capilla de la Purísima Concepción en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, en México, más de 2,000 personas fueron testigos de una imagen perfecta de Jesucristo crucificado que apareció en el cielo por más de 30 minutos. Este hecho histórico, conocido como prodigio de Ocotlán, y del que ya está por cumplirse 178 años, fue aprobado por la Arquidiócesis de Guadalajara en 1911 y ocurrió un día después de que un temblor dejara en ruinas a esta localidad del estado de Jalisco con un saldo de 40 muertos. Antes de iniciarse la misa aquel 3 de octubre, que sería presidida por el vicario parroquial padre Julián Navarro, empezaron a unirse dos nubes muy blancas al noreste del cielo y en medio de ellas apareció la imagen de Cristo. Los presentes y quienes se encontraban en pueblos cercanos se conmovieron, hicieron actos de contrición y piedad a gritos. ¡Misericordia al Señor! Por tal motivo, este Cristo fue nombrado el Señor de la Misericordia, y en su honor, en septiembre de 1875, se bendijo y consagró un nuevo templo parroquial dedicado a él. Había dicho 1843, ¿verdad? No, fue 3 de octubre de 1847. Entre los fieles que presenciaron el prodigio también se estaba el padre Julián Martín del Campo,
párroco de la comunidad, y Antonio Jiménez, el alcalde de la ciudad. Ambos enviaron cartas a sus respectivos superiores contando lo ocurrido. Además, tras el prodigio se elaboró un expediente con 30 testimonios de testigos oculares por mandato del laico Miguel Castellanos. 50 años más tarde, en 1897, bajo la orden del entonces arzobispo de Guadalajara, Monseñor Pedro Loza y Pardavé, se realizó un nuevo expediente con 30 personas más, entre ellos 5 sacerdotes. El 29 de septiembre de 1911, el entonces arzobispo de Guadalajara, Monseñor José de Jesús Ortiz y Rodríguez, firmó el documento que avala la aparición de Jesucristo en Ocotlán y el culto y veneración que realizan los fieles de esa localidad a la venerada imagen del Señor de la Misericordia ubicada en el santuario del mismo nombre. Debemos reconocer como hecho histórico perfectamente comprobado la aparición de la bendita imagen de Jesucristo crucificado, y que no pudo ser obra de alucinación o de fraude, puesto que se verificó en plena luz del día a la vista de más de 2000 personas, expresó el arzobispo. También señaló que para que nunca se olvide la misericordia del Señor, los fieles debían congregarse en la forma que fuere posible, después de purificadas sus conciencias con los santos sacramentos de la penitencia y sagrada comunión, y jurar solemnemente en la presencia de Dios por sí y sus descendientes, que año por año celebrarán el aniversario del 3 de octubre. Después de la aprobación y para dar cumplimiento con lo dispuesto por el arzobispo de Guadalajara en 1912, iniciaron las festividades públicas en honor al Señor de la Misericordia, recordando el prodigio de 1847. Actualmente las fiestas duran 13 días, del 20 de septiembre al 3 de octubre. Tiempo después, en 1997, San Juan Pablo II envió su bendición apostólica al pueblo de Ocotlán, por motivo de los 150 años de prodigio, y pidió celebrar sus fiestas santamente, viviendo los sacramentos. Fíjense, un día antes de esta aparición ocurrió un terremoto. Se dice que este pueblo de Ocotlán era un pueblo hundido en el pecado, en el vicio, en el desorden, en una vida llena de vicios. Y pues la mano de Dios siempre tiene que obrar para que uno se convierta. Y pues esto fue lo que aconteció. Esta aparición de Cristo crucificado el 3 de octubre para las 3 de la tarde, ahí en Ocotlán, manifestándole al pueblo cristiano tan solo con la viva imagen: conversión, arrepentimiento, purificación. Es lo que debemos hacer, e invitar a vivir a aquellos que hoy en día no comprendan estos términos, expresiones o actos de piedad que vivimos en la Iglesia Católica. Muchos quieren culpar que la Iglesia es la responsable principal de este desorden que vivimos, pero no. El principal culpable es uno mismo. Por ejemplo, yo como cristiano soy partícipe en mi comunidad parroquial, en algún movimiento en servicio a la Iglesia. Yo vivo mi vida cristiana como si fuera perteneciente a un club social, o busco vivir realmente mi cristianismo con gran autenticidad de santidad en mi vida ordinaria. Muchos creen que el seguir directrices del pasado, eso te hace
elevarte a santidad, pero no, sino que es una vida en virtud. Puedo ser yo una persona de mucha piedad y oración y sacrificios, pero si tengo una personalidad agresiva, burlesca e incluso intolerante hacia el prójimo, ¿dónde está la santidad? Es pura apariencia. También muchos de nosotros que aparentemente ya somos cristianos, que estamos ya en un camino de conversión, en el cual hemos conocido los pasos de santidad, pues también hemos de comprender también por qué muchos de los nuestros no se han acercado a Dios, o por qué yo no logro evangelizar, catequizar bien a los que me rodean. ¿Será porque soy muy crítico, exigente, con un sentido muy fariseico para con ellos? Porque no les hablo de la misericordia de Dios, sino de ese Dios que es un Dios ogro, un Dios agresivo, un Dios que, pues una vez siguiéndolo, si te apartas de Él, te castigará. No, así no es. Ese no es un mensaje de evangelización. Él aplicará su justicia y su rectitud una vez dejemos este mundo, porque al final Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La conversión, la santidad. Y solo Él sabe cuántos han entrado al cielo aún convirtiéndose en el último instante de sus vidas. Ahí tenemos el gran ejemplo de uno de los ladrones crucificados junto al Señor, al que conocemos como San Dimas. Tenemos una gran misión: ser realmente un reflejo de santidad para con los que nos rodean, y así buscar transformar este mundo tan violento, agresivo, lleno de maleza, en el cual también somos parte. Que esta aparición de San Miguel, que esta aparición de Cristo en Ocotlán, Jalisco, nos ayuden a comprender lo que ocupa y requiere el pueblo mexicano. Porque si no entendemos que esta violencia que estamos experimentando en todo el pueblo mexicano es un llamado a la conversión, entonces no comprenderemos nada. En Salvifici Doloris, San Juan Pablo II escribía: el porqué del sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte. Y él argumentó que pueden ser tres causas. Primero, castigo por un pecado. Puede ser, en nuestro interior debemos de analizar, comprender. Segundo, una prueba. Una vez que ya me he adentrado el camino del Señor, va a haber pruebas. He de entender que va a haber pruebas. Que el seguir al Señor no es caminar por flores, no es estar siempre en una alfombra, sino que al contrario, te vas a topar con piedras, con espinos, con grava, con arena, con vidrios, pero seguir adelante, seguir firmes. O es un llamado a la conversión. Yo que toda la vida, hasta hoy día, me he jactado desde que tengo uso de razón y conocimiento intelectual de que pues a lo mejor Dios no existe. ¿Por qué? Pues principalmente porque no lo veo. ¿Y cómo va a existir alguien que lo veo? Muchos dicen así, incluso aunque sean bautizados. Pero estos acontecimientos no te están diciendo que es un llamado a la conversión. El que asesinaron a ese ser querido tuyo que nada debía, que tal vez fue por equivocación, no te está diciendo a ti que es un llamado a la conversión. Dice también el Evangelio, cuando le dicen al Señor sobre
los muertos en la torre de Siloé, el Señor les dice: ¿ustedes creen que ellos lo merecían? Pues yo les digo que no. Pero si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Por ello hay que convertirnos, porque todo esto es un llamado a la conversión. Y la conversión es un camino y proceso que viviremos durante esta vida, el cual tendrá su culmen una vez dejando esta vida mortal. Ahora vamos a hacer lectura del libro del padre Rogelio Alcántara, teólogo mexicano, quien escribió un libro titulado ¿De qué diablos estamos hablando? Un libro de teología, de formación teológica en cuanto a estos temas, que sí son temas para muchos delicados, controversiales, tabús, pero que de antemano debemos de conocer, debemos de tener formación de ello. El padre Rogelio Alcántara pues es un sacerdote miembro en la Arquidiócesis Primada de México, colaborador con los exorcistas, y quien pues en este libro titulado ¿De qué diablos estamos hablando?, nos da la base de principios de demonología y exorcismo. Es un libro que, a saber, tiene más de 1000 páginas, más de 500 páginas, que cuenta con más de 600 numerales, pero que es muy importante para nosotros estudiarlo, formarnos, también para no caer en fanatismos de prácticas, entre comillas, de exorcismos. También uno debe de entender que no todos los bautizados pueden realizar exorcismos. Los únicos que tienen ese poder, esa potestad, son los obispos de cada diócesis, incluido el mismo Papa, y aquellos sacerdotes exorcistas delegados por ellos. Hay diócesis que cuentan con más de un exorcista, hay otras que no cuentan con exorcista, y no porque sus obispos no crean que no hay acción del demonio, sino tal vez porque ven prudente que no es necesario. Pero bueno, como decía el bien recordado padre Gabriel Amor, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas con aprobación de la Iglesia Católica, que por lo menos todos los obispos deben de tener en su diócesis un exorcista. A saber, aquí en la diócesis de Irapuato no contamos con sacerdote exorcista. Puede haber ministerios de oración, de liberación, sanación, los cuales, pues bueno, principalmente pertenecen a grupos de oración de la Renovación Católica Carismática, hoy día con el nombre de Charis, que ya fue una reforma que planteó el Papa Francisco, con personalidades como el cardenal Raniero Cantalamessa, el hermano Pepe Prado Flores, por mencionar algunos, miembros pues de Charis, del movimiento antiguamente conocido como Renovación Católica Carismática.
pues, como les digo, tal vez hay diócesis que no cuenten con exorcista, pero sí con estos movimientos en los cuales sí hay laicos que trabajan a la par con sus sacerdotes coordinadores de este movimiento Charis, anti-renovación carismática, o todavía algunos tienen el título de renovación católica carismática y se dedican a este servicio de caridad, de orar por los hermanos afligidos, ya sea por alguna acción demoníaca que estén padeciendo o por alguna enfermedad principalmente, pero sobre todo encaminado a un llamado a la conversión, porque no todos los que dicen tener manifestaciones del diablo son posesiones. No hay varios grados de acción del demonio, que son vejación, que son obsesión, que son infestación, y pues la más grave y dañina, posesión, en la cual pues bueno, la posesión ya puede ser de manera más directa, de que el que tiene posesión demoníaca fue porque de manera voluntaria pues se entregó al mal. Bueno, vamos a hablar de este libro. ¿De qué diablos estamos hablando? De algunos temas importantes. El primero de ellos, que se encuentra en el numeral 151, que se titula ¿El culto a la llamada Santa Muerte es una forma de culto a Satanás? Y la respuesta es sí. Dice el padre Rogelio Alcántara. Inciso A. La muerte en sí misma no existe, solo existe el ser humano que muere, y la muerte es precisamente el dejar de vivir. No hay un ser físico o espiritual que sea muerte. Pero si no existe la muerte, ¿por qué reciben respuestas quienes se dirigen a la muerte? ¿Quién responde? El demonio. Los demonios aprovechan de la ignorancia de las personas para hacerse rendir culto a través de la muerte. Inciso B. ¿Tiene algo que ver el demonio con la muerte? Sí. El demonio ha instigado a los primeros seres humanos a pecar, y por el pecado ha entrado la muerte a la naturaleza humana. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que, por envidia, los hace caer en la muerte. Catecismo de la Iglesia, numeral 391. Génesis 3:1-5, Sabiduría 2:24. Inciso C. ¿Qué gana el demonio con este culto? Con este culto el demonio es adorado como si fuera Dios, que es precisamente lo que más quiere. Por otro lado, dado que tiene envidia del hombre y no quiere que éste goce de la vida divina, sabe perfectamente que el culto a la muerte es un modo muy efectivo de alejar al hombre de Dios, incluso concediéndole bienes materiales. Ya lo vemos en aquel pasaje en el cual nuestro Señor, cuando estuvo 40 días en el desierto, ¿qué fue lo que le ofreció Satanás? Con tal de que se arrodillara y le adorara. Bienes materiales, riquezas, poder. Inciso D. ¿Por qué la gente acude a la muerte y le rinde culto? Algunos acuden a la muerte por ignorancia, realmente creyendo que es un ser benévolo, o hasta santo, que les concederá favores como cualquier santo, y llegan incluso a tener una especie de sensación religiosa. Alguien afirmó que creía en ella para llegar a tener una santa muerte. Pensaba que era algo católico. Pero muchos acuden a la llamada Santa Muerte a pesar de que la Iglesia y sus ministros les digan continuamente la verdad sobre ella.
Con esto vemos que muchos le rinden culto a la muerte por conveniencia o por miedo, para salir de una situación económica o familiar difícil, por deseos de venganza, por deseos de protección en la realización de crímenes o porque creen haber recibido favores fáciles y rápidos, aunque después los tengan que pagar a caro precio, incluso con la condenación eterna. Conclusión: quien se enrola en este abominable culto se pone a disposición de los demonios. Tarde o temprano sufrirá opresión diabólica, hasta llegar a la posesión o infestación en su casa. Si la persona no sale de ahí a tiempo, lo pagará, no solo en el tiempo, sino por toda la eternidad. ¿Por qué quise hablar también de esto? Porque es esto lo que le ha dado poder al mal. Esto que estamos viviendo en México, de esta violencia tan atroz, también va encaminada por esto, a que se le ha dado y rendido mucho culto, como nos dijo aquí el padre Rogelio Alcántara, al diablo, a través de este disfraz que emplea eficazmente en el culto a la muerte, a quienes muchos la tienen con el título de mi niña, mi flaca, mi blanca, la señora blanca, etcétera, etcétera. Como católicos, hemos de saber que este culto no pertenece a la Iglesia Católica. Es un culto esotérico, espiritista, satánico, el cual por nada del mundo debemos de permitir que ninguno de los nuestros lo siga. A los nuestros me refiero, si yo soy padre de familia, que mis hijos no lo sigan. Si yo tengo mis ahijados, que mis ahijados no lo sigan. Desgraciadamente hay incluso hasta familias enteras que siguen ese culto, porque como dijo el padre Rogelio, creen que les está alcanzando favores del cielo. Pero vemos, y no es mentira, este culto se acrecentó también por la propaganda televisiva de narcoseries, por la propaganda musical de narcocorridos y tantas otras ramos industriales que ha tenido como plataforma este culto. Y principalmente este culto es una burla a la Virgen de Guadalupe. Así que ustedes dirán. Ahora, el numeral 186. ¿Puede un gobernante ofrecer a quienes gobiernan? La respuesta es sí. Y nos dice el padre Rogelio Alcántara. Inciso A. Primero hay que señalar que un gobernante tiene potestad civil legítima sobre 1. El territorio que gobierna. 2. Las instituciones públicas del país, los institutos nacionales, etc. 3. Las empresas estatales legítimamente constituidas y sus productos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un IMSS, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, Bancos de México, etc. Inciso B. Su potestad se extiende a la ejecución de la justicia, a la promulgación de las leyes y a hacer acuerdos que tendrían que ver con el bien común de los ciudadanos de su país, teniendo autoridad temporal para premiar a los buenos y castigar a los que infringen las leyes justas. Inciso C. Su potestad sobre los ciudadanos es meramente natural, no tiene ninguna autoridad espiritual, a menos que sea un estado confesional. ¿Qué es esto? Un estado que confiese lo que el pueblo está creyendo. Por lo que nunca podrá legítimamente consagrar u ofrecer su país ni a Dios ni al demonio.
Por tal motivo, cualquier gobernante que quiera ofrecer su pueblo a Dios tiene que recurrir a la autoridad eclesiástica para que lo haga ella misma. Si no es Estado confesional, o en conjunto con el Estado, si es confesional. Esto que es, por ejemplo, yo soy un gobernante católico y pues quiero consagrar mi país al Sagrado Corazón. Entonces me presento con mi iniciativa a la conferencia episcopal para que junto con el arzobispo u obispo donde yo esté radicando realicemos conjuntamente esta consagración, o permitirle a él que realice esta consagración, porque yo soy católico. Y si quiero que el Estado participe, pues bueno, el Estado con las Fuerzas Armadas, con las instituciones que tienen sufragio hacia mi gobierno, mi poder federal, pues bueno, hacemos la consagración en conjunto. Es eso. Estoy dando el ejemplo de si yo soy católico, pero ahora los que han tomado el poder con rituales espiritistas, ¿qué mensaje me están diciendo? Que ellos son espiritistas y que sus actos públicos cívicos de posesión de cargos los han hecho con estos actos de lo que ellos creen, el espiritismo. Y pues bueno, veamos lo que estamos viviendo. Inciso E. Dado que la acción diabólica siempre es invasiva, un gobernante podrá ofrecer ilegítimamente su pueblo al demonio. Los límites y alcances de este ofrecimiento estarán siempre en el grado de permisión divina y de la aceptación de la perversa voluntad diabólica. También hay que saber muy bien, si hasta ahorita no hemos padecido una desgracia peor a la que por estos actos cívicos de consagración espiritista que se han realizado en México en los últimos 2 periodos gubernamentales, no ha ocurrido algo más catastrófico, más cruento, pues es porque la mano de Dios nos protege, es porque Dios no lo permite. Recordemos que el actuar del diablo es también mientras Dios lo permita, pero Dios lo permite para nuestra conversión auténtica. Ahí está el caso de Job. Inciso F. Los efectos resultantes de este ofrecimiento diabólico se pueden resumir en un aumento considerable de 1. La acción ordinaria y extraordinaria del demonio. 2. La irreligiosidad del gobierno y de la sociedad en todos sus ámbitos. Lo estamos viendo. 3. La degradación moral. Lo estamos viviendo. 4. La invasión de la delincuencia, droga, aborto, etc. que vivimos. 5. Las ideologías perniciosas fomentadas por los sistemas educativos. Está claro, ¿no? Inciso G. En el orden espiritual, la potestad civil está naturalmente subordinada a la eclesiástica, de tal modo que, aunque repetidas veces abusiva e ilegítimamente se han ofrecido los ciudadanos al demonio, la Iglesia podrá anular esta actividad mediante sus oraciones. De ahí que los que tengan potestad sobrenatural tendrán que ser solícitos en velar por el bienestar espiritual de quienes están bajo su gobierno. Volvamos a repetir este punto porque es importante y sobre todo que sea conocido por nuestros clérigos, por los obispos, los sacerdotes.
El inciso G dice: en el orden espiritual, la potestad civil está naturalmente subordinada a la eclesiástica, de tal modo que, aunque repetidas veces, abusiva e ilegítimamente sean ofrecidos los ciudadanos al demonio, como desgraciadamente lo han hecho los últimos dos mandatarios, la Iglesia podrá anular esta actividad mediante sus oraciones. O sea que si un obispo o la conferencia episcopal invita a todos los sacerdotes a hacer nulidad de esas consagraciones que se han hecho, nosotros no seremos afectados por el mal, aunque el demonio quiera hacerlo. De ahí que los que tengan potestad sobrenatural tendrán que ser solícitos en velar por el bienestar espiritual de quienes están bajo su gobierno. Estos son temas importantísimos que hemos de comprender, discernir, difundir. Tal vez muchos estén a favor, estén en contra, pero es que es una realidad que estamos viviendo en México. Es una realidad que estamos viviendo en la cual estoy seguro que no son pocos los que son ajenos, pocos los mexicanos que somos ajenos a esta situación por la cual estamos atravesando. Un país con muchos asesinatos en guerra civil. Vaya. Pero desgraciadamente esta ha sido la tendencia del México independiente, del México libertador, del México libre. Porque del siglo XIX para acá, pues, todo ha acontecido en violencia, asesinatos, por querer tener dominio, poder controlar, manejar la economía mexicana. Hay quienes descaradamente enfrente de todos lo han hecho y no se les ha hecho y dicho nada. Otros que pues a su manera buscaron someter la violencia con abrazos y no balazos. Y pues hemos visto que nada cambia, así igual hasta empeora. Por eso tenemos la respuesta en la iglesia. En la iglesia alentar también a nuestros consagrados a no tener miedo. Sí, está muy bonito que nos quieran formar de manera intelectual en muchos temas de conocimiento teológico, de vida moral, vida en virtud cristiana, con incluso algunos en cursos en línea, etcétera, etcétera, pero también es importantísimo que el pueblo cristiano mexicano, que se ha caracterizado en el mundo por su fe, por su piedad popular, por sus oraciones, por ser, ahora sí valga la expresión, no es ofensa, pero un pueblo rezandero, pues entonces pues busquemos hacer esas oraciones. También uno como laico, si en mi diócesis o mi obispo invita a actos de piedad, pues procurar buscar ir. Por ejemplo, si en mi ciudad, en mi diócesis hay una capilla de adoración perpetua, procurar por lo menos 1 hora a la semana. Procurar vivir 1 hora a la semana de adoración ante Cristo y rogarle al Señor que auxilie nuestra patria. Si llegan de visitas imágenes de la diócesis a mi parroquia, a mi comunidad, pues también viendo las posibilidades de tiempo, procurar y buscar ir, buscar acudir a ellas. Si se invita a estar en vela custodiándolas, pues claro, también participar. No es obligatorio en un sentido estricto, pero sí es un deber como cristiano ser parte de.
ser parte de estos actos cívicos. Por ejemplo, ahora que el Papa Francisco hizo la consagración del mundo y de Rusia y Ucrania allá para el 25 de mayo del 2023, 25 de marzo del 2023, muchos laicos no se dieron cuenta. Porque bueno, yo les he comentado a algunos y no se dieron cuenta, no estuvieron conectados en el mismo momento de la oración, pero sí se dieron cuenta de que el Papa dijo estas expresiones, el Papa no. El Papa está empleando algunos tonos heréticos, etcétera, etcétera. A eso sí pones atención entonces. Tampoco te crees lo que disque predicadores te anuncian en contra del pontificado y de la iglesia. Porque esos supuestos predicadores al final, como a ellos solo les interesa generar noticia en las redes, a ellos les importa eso, no les importa realmente si tú, es más, ni te conocen. Ellos quieren ser conocidos, ellos ni cuentan contigo, pero a ellos les interesa más tu dinero, lo que tus likes le van generando de dinero, el dinero tuyo que se va acumulando de tus pagos de internet, tus pagos de recargas, de megas, de datos. De ahí ellos viven. Y a ellos les vale un cacahuate si tú sigues en tu parroquia o no. Si lo que ellos expresan te llega a apartar de tu parroquia, de tu comunidad parroquial o no, a ellos les importa un cacahuate. Por eso uno debe estar en comunión eclesiástica desde la parroquia, nuestra comunidad parroquial. Que soy nuevo, me acabo de vivir a esta colonia, pero luego a buscar la parroquia. Escuché en estos días que sonaron campanas. Le pregunto al vecino, oye, ¿dónde queda la iglesia? Escuché campanas. Está a unas cuantas cuadras, pues aquí cerca. Muy bien, llego a la iglesia, oigan, disculpe, ¿a qué hora son las misas aquí? Soy nuevo en la comunidad, mire, son a tal hora, etcétera, etcétera. O sea, preguntando, oigan, ¿qué movimientos existen aquí en la parroquia? Me gustaría ser servidor en la parroquia. Pues mire, en nuestra parroquia está este movimiento, este otro, aquel otro. Uno comprende solo varones, otro es mixto, otro es de mujeres, por si quiere invitar a su esposa o así. No, sí, gracias, qué bien. Y así uno vive en comunidad eclesiástica, en comunión eclesiástica. Bueno, continuamos con estos temas. Después de ver esto de que un gobernante se puede ofrecer a quienes gobierna, o sea, a su pueblo, al que gobierna, pues sí puede, ya lo vimos. Ahora, el numeral 195 que dicen, pregunta, ¿cuáles son los diversos tipos de consagraciones al demonio? La respuesta, la llamada consagración al demonio puede imitar cualquier consagración de la iglesia, pero no será más que una diabólica imitación. Puede ser, inciso A, consagración mediante un pseudosacramento. Los ritos satánicos parodian los sacramentos, por lo que puede haber una especie de bautismo, de confirmación, de misa o de ordenación sacerdotal, etc., por medio de los cuales se lleve a cabo esta consagración al demonio. El demonio no puede dar nada sobrenatural, pero entablará una relación muy estrecha con lo consagrado, en la que, tratándose de una persona muy estrecha con lo consagrado,
en la que, tratándose de una persona, buscará la comunión de ideas y voluntades, como se dirá al hablar de la sujeción diabólica. Inciso B. Por medio de un voto, el hombre libremente se ofrece al demonio mediante un voto formal. Hace promesa de pertenecerle ofreciéndole algo. Consagraciones de este tipo se dan en algunos pactos, como uno de ellos el culto a la muerte. Inciso C. Consagraciones sin voto. Una es personal. Es un acto consciente, voluntario y libre por medio del cual un hombre se pone de un modo más intenso en relación con el diablo. Todos los pactos que se realizan sin voto son consagraciones de este tipo. 2. Por potestad. Consagración que se realiza por quienes tienen potestad sobre algo o alguien en virtud de alguna ley o acuerdo. ¿Qué puede ser? Una, por potestad legal natural, si se trata de una potestad proveniente de la misma ley natural. La tiene el hombre sobre su propia alma y vida, sobre sus propios hijos y sobre su propiedad privada. Por tanto, un padre de familia podría consagrar al demonio a sí mismo, su familia o sus propiedades. Segunda, por potestad civil, si se trata de una potestad proveniente de la ley civil. La tiene un padre adoptivo. Por ella puede consagrar sus hijos adoptivos al demonio para que se los proteja. Tercera, por potestad convencional o delegada. Consagración que se realiza por quien tiene potestad en virtud de un libre acuerdo o contrato entre personas. Se adquiere esta potestad cuando alguien delega su potestad a otro, por ejemplo, a una tía, a los abuelos, a la nana, al maestro o incluso cuando se contrata a una persona para un servicio, etc. Por tanto, cualquiera de estos podría consagrar a objetos o personas que estén bajo su potestad convencional. 3. Por potestad sobrenatural por razón de un sacramento. Consagración de un tercero que se realiza por quien haya adquirido válidamente esta potestad por: primera, el carácter sacerdotal; segunda, el vínculo conyugal sacramental; tercera, el padrinazgo de los sacramentos de iniciación. 4. Por potestad del ministerio delegado por la Iglesia. Es la consagración de un tercero que se realiza por quien haya recibido algún ministerio de la Iglesia. Esto fue referente a los diversos tipos de consagraciones al demonio. Existen diversos tipos, desgraciadamente hay quienes, teniendo poder, control, dominio, lo han hecho hacia su pueblo. Y qué triste cuando alguien lo hace para con su familia. Pero la gracia de Dios, como les digo, puede ser permisiva, esa consagración, y al final Dios en su providencia irá encaminando a esas personas hacia la conversión. Ya Él respeta la decisión que cada uno tome. Un ejemplo de ello: una muchacha piadosa que había iniciado su camino de conversión después de haber nacido en una familia cristiana pues apartada de la fe, solo cristiana por nombre. Entonces esta muchacha, una vez iniciando este camino de conversión, pues conoce el amor de Dios, conoce los tesoros de la iglesia, los sacramentos, y pues la formación cristiana que empieza a tener la va enamorando más. Entonces
le llegó lo que los teólogos y santos conocen y que estos últimos llegaron a experimentar como la noche oscura del alma o la noche de los santos. Se fue apartando gradualmente de su fe en Cristo. Su proceso de conversión se vio estancado porque se apartó de la iglesia. Al apartarse de la iglesia, esta muchacha se empezó a adentrar a sociedades secretas, una de ellas una secta satánica, que cuando iba a realizarse el rito de consagración de ella a Satanás, bajo la dirección de un sacerdote satánico. Al sacerdote satánico no se lo imaginen como las vestiduras de un sacerdote celebrando misa, no. Un sacerdote satánico imita pues a un monje religioso. Puede ser la vestimenta como un franciscano, como un dominico, como un agustino, como un carmelita, pero negra. Bueno, este sacerdote de Satanás pues ya tenía todo el rito preparado para realizarlo a la muchacha, pero algo lo detenía. ¿Qué lo detenía? La mano de Dios por intercesión de la Virgen María. ¿Por qué? Porque esta muchacha, en ese proceso de conversión que vivió, había hecho la consagración a la Virgen María, o mejor dicho, había hecho la consagración a Jesús por medio de María, la conocida consagración total que escribió San Luis María Grignon de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a María. Entonces, la muchacha, al ver que el sacerdote satánico no podía lograr su consagración, huyó de ahí con miedo, pero más que con miedo, con llanto, con dolor en su corazón, pero no un dolor de decepción, sino un dolor del amor de Dios, porque comprendió que ella ya pertenecía a Dios por medio de María. Vemos pues que no todas las posesiones demoníacas son solo porque el demonio quiere hacerlas. Claro, él feliz de tener posesión de aquello que esté relacionado entre el hombre y Dios, porque al final él busca apartar al hombre del amor de Dios. Pero todo el actuar del diablo es también porque Dios se lo permite, porque el diablo, creyendo que está triunfando, está siendo el mono de Dios, está siendo un instrumento igual de Dios. Creyendo él que está venciendo, al final está siendo derrotado, humillado, y más cuando la persona a la que está afectando, atacando, se está envolviendo en el amor maternal de la Virgen María, quien es la mejor que nos puede llevar hacia su Hijo Jesús. Por eso en Legión de María nuestra frase es: a Jesús por María. Y pues leímos, la primera lectura que hicimos fue sobre San Miguel y escuchamos la palabra infestación. ¿Qué es infestación? Nos dice este libro del Padre Rogelio Alcántara, numeral 226. La infestación es el dominio físico de uno o varios demonios sobre un ser irracional, con la potestad para moverlo a beneplácito. Inciso A. Es un caso análogo a la posesión diabólica que se da sobre seres racionales. Inciso B. Los seres irracionales infestados pueden ser vivientes,
como plantas, animales u objetos inanimados, puertas, sillas, casas, platos, persianas, piedras, etc. Inciso C. La infestación puede ser 1. De derecho, cuando el demonio tiene dominio físico sobre un ser irracional y la potestad tiránica correspondiente para moverlo a beneplácito. 2. De hecho, cuando el demonio ejerce dicha potestad sobre este ser. D. El que los demonios puedan infestar objetos de derecho es la razón por la cual la Iglesia, al bendecir a algunos seres irracionales, ponía como antecedente a la oración de bendición una oración de exorcismo para quitar al demonio su dominio de derecho. ¿Puede el demonio tomar posesión de una casa? La respuesta es sí. Inciso A. A esto se le llama infestación. B. En los casos en que un demonio o varios tengan dominio físico sobre una casa, es muy probable que también adquiera dominio sobre todos los objetos que haya en esa casa, por el solo hecho de encontrarse allí, y así pueden mover o lanzar utensilios, platos, etc. Y esto es lo que, fíjense, esto ejemplo de la casa, es ser una casa abarcándola ahora en un nivel más globalizado en la sociedad, una entidad, ya sea municipio, estado, provincia, departamento o nación. ¿Qué será? Infestación, pero no solo de uno o unos cuantos, sino de muchos demonios que por permisión divina y por libertad del hombre han entrado a actuar, han entrado a actuar contra el hombre. Ya lo decía San Juan Pablo II, el hombre terminará yéndose contra el hombre. Y es verdad, así estamos. Cada día siempre mínimo un asesinado. En algunos de los casos hasta es alguien inocente. O casos de que padre enfurecido asesina a su hijo, asesina a su esposa. Mujer enfurecida ha asesinado a sus padres. ¿Eso qué es? Ya nos dijo San Pablo en la carta a los Efesios. Como cristianos hay que tomar siempre este capítulo 6 de Efesios como una oración. Ya sabrán a qué me refiero lo que dice San Pablo. Efesios 10, capítulo 6, verso 10 en adelante, que nos dice, esto siempre hay que tomarlo como una oración. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas,
sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba, o sea, los que están en los aires. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio, cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Palabra de Dios. Entonces, tomar Efesios capítulo 6, verso del 10 al 20 como una oración personal, una oración de protección, una oración de esperanza, de fortaleza, una oración en la que Dios nos está protegiendo, dice San Pablo. Tomar las armas de Dios. Para esta infestación tan bárbara que estamos viviendo, esta maleza. Busquemos tener sí los sacramentales, pero no usarlos para que me vaya bien, para que no. Los sacramentales son signos cristianos que nos ayudan a mantener la gracia santa que hemos recibido de los sacramentos. Los sacramentales no son amuletos, los sacramentales no son objetos que al usarlos ya me va a ir bien. Los sacramentales no son como varitas mágicas que me van a transformar de un día para otro, no. Los sacramentales son esos signos de santidad que nos ayudan a mantener el estado de gracia. Ese estado de gracia que hemos recibido por los sacramentos. Los sacramentos nos fortalecen, nos nutren. Los sacramentales nos mantienen. Así que, hermanos, busquemos una vida realmente en santidad. Todos caemos, pero levantémonos. Todos sí hemos cooperado esta violencia por medio del pecado. Pues también colaboremos a derrotar esta violencia por medio de la gracia y la oración, buscando vivir realmente este camino de conversión para que nos lleve hacia la santidad. Ánimos, hermanos, ánimos. Nos dice el numeral 229. ¿Cuáles son las causas de la infestación de lugares? En general, las causas son las mismas por las que se padece cualquier otra acción extraordinaria del diablo. Un lugar podría quedar infestado, por ejemplo, inciso A,
Cuando una persona con derechos de dominio sobre ese lugar, consciente o inconscientemente, abre cualquier puerta al demonio en su domicilio o fuera de él. Al abrir esa puerta es como si lo estuviera invitando a venir y entrar a su casa. Inciso B. Cuando ahí se hubiese practicado espiritismo, rito satánico, santería o cualquier forma de esoterismo, se hubiesen llevado a cabo asesinatos, abortos, tortura u otros crímenes, etc. Entonces es cuando el maligno, comenta Adam Blay, que es un psicólogo, como si fuera un guante, acude y posee ese lugar. Inciso C. Una causa común es adornar la casa con objetos, a veces comprados como souvenirs, que representan a divinidades de las religiones paganas, una estatua de Buda, una imagen de Krishna, etc., incluso la muerte. Muchas veces el colocar uno de estos objetos en un lugar prominente de la casa es para el demonio una especie de entronización y por tanto una invitación a que reine en ella. Además, tales imágenes a menudo han sido ofrecidas a esas divinidades y, siendo estas demonios, la casa queda bajo su dominio. Pueden ser también otros objetos como pirámides, piedras de todo tipo y figura, imágenes, muñecos, etc., ofrecidos al maligno con cualquier rito, magia, brujería, etc. Para concluir esto sobre la infestación, numeral 234 dice en pregunta: ¿desea el demonio interactuar con alguien cuando infesta un lugar? La respuesta es sí. Inciso A. Desea arrastrar a los más posibles al infierno, por eso su interés de interactuar con los que más pueda. Aunque su estrategia principal es hacer caer en pecado, a menudo no quiere perder la ocasión de manifestarse como príncipe de este mundo, por lo que infesta lugares y trata de entablar algún tipo de relación extraordinaria, una conversación con alguien, sabiendo muy bien que si la persona no quiere, con ello contribuirá a la conversión de ella y de otros hacia Dios. Inciso B. No olvidemos que los demonios son personas espirituales y que por tanto buscarán entablar una relación personal con la que ellos tengan siempre todas las ventajas. Inciso C. Las relaciones personales con los seres humanos les dan a los demonios una cierta satisfacción. Es un descanso en su condenación eterna y un alivio en medio de sus terribles tormentos. Bueno, continúo porque sí está interesante esto de la infestación, estoy viendo aquí en el libro. Numeral 237. ¿Cómo se sabe si una casa está infestada? Ahora no digamos casa, sino lugar, ciudad, pueblo, estado, villa, entidad, departamento, país. Inciso A. Por la incomodidad desmesurada sin causa aparente que experimentan en determinados momentos las personas que frecuentan el lugar o viven en él. B. Por los fenómenos que allí suceden. C. En una infestación el demonio intentará inicialmente disfrazar su presencia hasta que decida
descararse o bien se manifestará cuando se le quiere sacar. Inciso D. La actividad del demonio en la infestación comúnmente se concentra en una parte específica del lugar. Su presencia siempre será destructiva y engañosa. Numeral 240 dice: ¿qué se debe hacer si se sabe o sospecha de que un lugar está infestado? La respuesta es emprender un proceso de conversión y pedir a un sacerdote católico que bendiga el lugar. A ver, hagamos así la pregunta. ¿Qué se debe hacer si se sabe o se sospecha que mi ciudad, mi estado, mi país está infestado? Respuesta: emprender un proceso de conversión y pedir a un sacerdote o incluso varios, hasta el obispo católico, que bendiga el lugar. Ellos tienen la potestad, ya lo leímos anteriormente. Inciso A. Lo primero ha de ser la vuelta hacia la luz de quienes ahí viven o trabajan, salir del pecado y luchar por una auténtica conversión que incluya actos de piedad, ascetismo y caridad. Dentro de los actos de piedad es esencial realizar una sincera confesión de los pecados y participar en la Eucaristía al menos cada domingo y fiestas de guardar. Rezar, sobre todo en familia, el rosario, la oración de San Miguel Arcángel, la coronilla de la misericordia, etc. Inciso B. Consagrar mediante oraciones aprobadas el lugar a la Santísima Virgen María, como la consagración de San Luis María Griñón de Montfort, lo cual tiene mucha eficacia porque el demonio teme a la Virgen. Ya hablamos de ello, el ejemplo es eficaz. Inciso C. Usar sacramentales, agua y sal exorcizadas y bendecidas, o aceite, reliquias, crucifijos, imágenes de los santos, etc. Esto en una manera de procesión. Sería importantísimo y muy bonito que ojalá y algún día la conferencia del episcopado mexicano, al ver que tanta violencia sigue todavía en México, pues hicieran estos actos de piedad cristiana, aunque estemos viviendo en un gobierno bajo un régimen anticlerical. Numeral 242. En pregunta: ¿y si persiste la infestación? Respuesta: es necesario mayor discernimiento del tipo de pecados que han sido la causa. Inciso A. Hay que determinar si no hubiera en la casa algún objeto vinculante que tendrá que ser destruido, o en este caso en la ciudad, si no se hizo ya algún altar, esté donde esté, a la muerte o a cualquier otro deidad falsa, incluso ídolos como Juárez, que estén trabajados espiritualmente. Tal vez muchos me lleguen a decir: tú ya te estás haciendo muy fantasioso, pero puede ser, puede ocurrir. No olvidemos que cuando estaba López Obrador como presidente, llegó a decir que ahí se sentía el espíritu de Juárez. Inciso B. Intensificar la vida sacramental y la oración por parte de los ocupantes del lugar, por parte de los fieles. Inciso C. Hacer en el sitio oraciones de liberación. La oración específica tiene mayor eficacia. Esto ya le corresponde a los sacerdotes específicamente. Un laico puede apoyar, pero bajo la dirección del sacerdote, que es el sacerdote el que esté dirigiendo todos estos actos.
Inciso D. Exorcizar. Si el sacerdote exorcista lo considera necesario. Solo eso si se considera necesario. El obispo, exorcista principal, o el sacerdote exorcista que él tenga delegado. Inciso C. Aún utilizando todos los medios que la Iglesia pone a nuestro alcance, la lucha podría prolongarse cuando Dios lo permita. Hay que ser pacientes y no desistir, incrementar la vida espiritual y ponerse en las manos de la Virgen, quien nos ha asegurado que al final su corazón inmaculado triunfará. Ese es el mensaje de Fátima. Y es con el que debemos de quedarnos, pero saber luchar, estar en esta lucha. No esperar a que llegue el triunfo sin hacer nada, sino, claro, tenemos que luchar. Pues bueno, hermanos, esto es lo que hoy quise compartir con ustedes de este tema importantísimo que, pues bueno, no debemos de dejar pasar, hacernos de la vista gorda y también tomar responsabilidades, porque todos somos responsables de la violencia que se está viviendo en México. Todos de cualquier forma hemos cooperado por la acumulación de pecados que todos cometemos, por la negligencia, por la indiferencia, por la ignorancia, en ambos sentidos, ignorar estas situaciones e ignorar los actos cívicos que han realizado como de tradición ancestral, pero realmente tienen un influjo espiritual. Pues tenemos esa tarea de que algún día ojalá y se llegue a ser un acto magno, que sí es bonito cuando se hacen las convocatorias de rosarios por la paz, ahí participando cientos de fieles en esas peregrinaciones, a esas convocatorias, respondiendo y rezando por ese fin, la paz. Recordemos lo que le dijo el Señor, como nuestro Señor de la Misericordia, Santa Faustina Kowalski: la humanidad no encontrará paz hasta que se regocije en la fuente de mi misericordia. Así que, hermanos, todos tenemos una tarea importantísima, que es luchar por nuestra conversión, buscar esa conversión. Todos. Y que algún día estos actos públicos de piedad se lleguen a realizar. Ánimos, hermanos, el Señor nos bendiga. Y pidamos la intercesión de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. No olvidemos también esos 4 lugares importantísimos que tenemos en México. La Villa de Guadalupe, que es visitada por millones y millones de mexicanos y extranjeros. Las apariciones guadalupanas. La aparición de nuestra Madre igualmente en Ocotlán, Tlaxcala. La aparición de San Miguel Arcángel en el pueblo hoy día llamado
San Miguel del Milagro Tlaxcala y el Cristo de la Misericordia de Ocotlán, Jalisco. 4 apariciones documentadas, 4 apariciones aceptadas y aprobadas por la Iglesia, y las cuales a nosotros los católicos en México nos debe llevar e ir conduciendo en este camino de conversión. Así que a seguir firmes, hermanos. Dios les bendiga. Demos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Descansen en el amor de Jesús.